La Venezuela del siglo XIX, a partir de 1860, se convierte en un campo de batalla. Aquí se libra una guerra civil perpetua. Eso es mentira que la guerra federal duró 5 años, la guerra federal duró 40 años. Porque terminada la guerra federal, inmediatamente vinieron una serie de guerritas. Los levantamientos que tenemos en Venezuela y que la historia tradicional habla en un sentido muy despectivo, se pueden interpretar de otra manera. Se pueden interpretar como que después de que se termina el proceso de independencia hay una revolución y una independencia que están inconclusas. La parte de la revolución implica una población dispersa por toda la nación que lo que quiere es tierras, que en ese momento era el factor más importante para el bienestar de tu vida. Durante todo el siglo XIX tú llegabas al poder era a través de las armas, ¿no? Y por eso la dinámica de los caudillos y de la imagen que se tiene de las eternas guerras civiles y todo eso. Nosotros hemos recibido una república, ¿verdad?, que construyeron los libertadores entre 1810 y 1821. Y después esa república, con altibajo, ha venido y esa es la que hemos heredado. La historia siempre la han escrito los vencedores. Y como vencedores, no dejan bien parados a diferentes figuras de nuestro proceso histórico que han tenido un peso importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que ese fue el que comenzó a gobernar antes de Juan Vicente Gómez. Que era un grandísimo mujeriego, sinvergüenza, que era un poco corrupto, que perseguía a las niñas y las perjudicaba. Y bueno, alguna guerra, alguna batalla ganaría por ahí. Fue uno de los primeros presidentes que tuvo Venezuela, pero realmente no me recuerdo qué importante hizo para Venezuela. Bueno, uno de los tantos dictadores que tuvimos. Mucha gente estuvo de acuerdo con su gestión, por supuesto, mucha otra gente no. Igual en el interior del país estuvo como que instaurando su régimen caudillista, obviamente murió gente, lo mismo es siempre, represión. Fue un presidente de la República, andino, que con 60 hombres atravesó el río Táchira y llegó hasta el centro del poder. Don Cipriano no era ningún bárbaro, era un hombre producto de su tiempo y de su medio. En primer término, él se formó en el seminario de Pamplona, en Colombia. Al haber sido marcado por esa educación en Pamplona, cuando regresa, su compromiso con los ideales liberales marcan todo su proyecto político. Que Cipriano Castro viene con esa idea muy clara de que se tiene que romper la dinámica política y crear un Estado fuerte y centralizado, moderno. Pensemos que en ese momento todavía no existía el Estado, todavía no existía la nación, y ese proceso de identificación de la nación se da en confrontación al exterior. Para llegar a ese Estado fuerte centralizado, que inclusive es lo que va a dar pie a la nación, a la nacionalidad, ¿verdad?, tienes que contar con otro elemento que también va a ser muy importante, que es una Fuerza Armada Nacional, un ejército nacional. Los estados en América Latina, aunque no nos los enseñen así, son estados que se van a encontrar a confrontar, a pelear, a guerrear con los imperios. Entonces, es en el proceso de la guerra que se hace la nación venezolana. Cuando llega Castro a Caracas, el año 1899, ya tiene comisario del pueblo, ya tiene amo del mundo. Se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y un nacionalista o patriota como él tiene que chocar con Estados Unidos fatalmente. Fue, si no el primero, uno de los primeros que se enfrenta contundentemente a los procesos imperiales que se están viendo en ese momento. Ya Estados Unidos para el año 5 no podía permitir que Venezuela tuviera un gobierno autónomo, como no podía permitirlo tampoco que lo tuviera Colombia o Centroamérica.
Castro precisamente comienza a aparecer en las caricaturas de los periódicos de casi todo el mundo, porque era una forma también de los Estados Unidos mantenerlo como ridiculizado y mantenerlo en un bajo perfil. En ese momento, el capitalismo está llegando a la fase imperialista de su desarrollo. Y esa fase imperialista crea una situación en que dos países se van a disputar la hegemonía del mundo, Estados Unidos y Alemania. Entonces Estados Unidos necesitaba asegurar su retaguardia latinoamericana y sobre todo su retaguardia caribeña. Sin el control del Caribe, Estados Unidos no podía llegar a potencia mundial y más aún no podía vencer a Alemania en la disputa por la hegemonía mundial. Castro fue una persona que se enfrentó, fue un gobernante que se enfrentó a las potencias de la época. Ya el hecho de enfrentarse a los banqueros, ya eso lo enemista con los Estados Unidos, porque el interés de los Estados Unidos es un interés básicamente financiero, de manera que la fuerza de intervención de los Estados Unidos en Venezuela, la fuerza interna, tenían que ser los banqueros. Y si Castro agrede a los banqueros, si Castro se enfrenta a los banqueros, se está enfrentando efectivamente a los Estados Unidos.